Bienvenidos, bienvenidas. Los entornos urbanos están experimentando una transformación profunda en la manera en la que gestionan y consumen energía. Tradicionalmente, las viviendas, las oficinas y los espacios públicos han sido considerados como consumidores pasivos de esos recursos energéticos, lugares que podrían parecer que solo consumen electricidad, calefacción y aires acondicionados. Sin embargo, en la actualidad, estos espacios están evolucionando para convertirse en elementos activos dentro del sistema energético global. Ya no solo consumen energía, sino que también pueden generarla, almacenarla y compartirla con otros usuarios. Y esto ocurre gracias a tecnologías cada vez más innovadoras. En el marco de nuestra colaboración mensual con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, hoy queremos profundizar en esa transformación energética urbana. Nos proponemos analizar cómo estas innovaciones están cambiando el panorama del sector de la construcción y acercarnos a algunos ejemplos reales, concretos, que demuestran que esa revolución no es solo una visión de futuro, sino una realidad palpable. Además, nos asomamos a una nueva patente de la industria aeronáutica que pretende ser más sostenible y repasamos algunas noticias de la actualidad. Este programa es un trabajo colaborativo. Álvaro Sánchez Palomino y Carlos Alonso Ruiz me acompañan en la redacción, Isabel Menéndez en la producción y Luis Vallejo en el control de sonido. Comenzamos a golpe de beat. Y lo hacemos entrando en el contexto del día con Diego Tábara, perdón. Diego, adelante. La forma en la que construimos y usamos los edificios está cambiando y mucho. Ya no se trata solo de levantar viviendas, oficinas o centros públicos que consuman electricidad sin más. Ahora los edificios pueden hablar entre ellos, compartir energía, guardar lo que les sobra para la noche o en verano y usarla cuando más se necesita. Es como si las ciudades empezaran a funcionar en red, de manera más inteligente y eficiente. Hay una auténtica revolución que ya está en marcha, aunque muchos sean ajenos aún. No es solo una cuestión de poner placas solares en los tejados o tener molinos de viento a las afueras de las ciudades. Esta transformación también va de datos, de sensores, de inteligencia artificial y, sobre todo, de una nueva forma de pensar cómo usar la energía. Están apareciendo modelos donde los vecinos se organizan, crean comunidades energéticas y se ayudan entre sí para ahorrar y ser más sostenibles. Todo esto está cambiando nuestras urbes desde dentro, poco a poco, pero de manera imparable. Gracias, Diego. Y para profundizar más en todo esto, están con nosotros en este estudio 212 de la Casa de la Radio, Manuel Moral, CEO de Celmor Energy, profesor universitario de energías renovables y transición energética en la Universidad Europea y Estructuralia, y que forma parte del grupo de trabajo de colegiados de energía. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, y también está con nosotros Luis de Pereda, socio director del Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico y de NERES y profesor invitado en varias universidades nacionales y extranjeras. Bienvenido. Bienvenido, un placer, Raquel. Bueno, es un placer tenerles aquí con nosotros para abrir boca, si os parece, un titular para cada uno. ¿Estamos viviendo realmente una revolución en la edificación, Luis? Estamos viviendo una revolución en la sociedad de la energía. Lo ha introducido impecablemente Diego. Estamos aproximándonos a la lógica de la naturaleza, donde la información se utiliza para dosificar y utilizar inteligentemente la energía en pro de una economía que nos beneficia a todos. Así que efectivamente es una revolución que tiene componentes técnicas, tecnológicas, pero también muy importantes sociales y participativas. Desde luego que sí, esa eficiencia, hablábamos sobre ella, Manuel, sobre ese titular que dábamos para empezar. ¿Estamos realmente viviendo esa revolución? En el ámbito de la edificación, efectivamente, el sistema de generación eléctrica, estamos acostumbrados a un sistema que es centralizado, que se dice, es decir, teníamos grandes plantas de generación, tanto de generación convencional, pues con gas, con petróleo, como incluso de energías renovables. En la edificación lo que estamos haciendo es integrar la generación distribuida, es decir, en vez de tener pocas centrales de mucha potencia, es tener muchos generadores de pequeña potencia distribuidos, pues como estamos hablando en este caso, la edificación. Toda esa revolución, esa evolución tiene lugar para conseguir frenar el cambio climático, esta crisis climática, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el modelo o los modelos que estáis planteando? Lo que estamos buscando es lo que se dice una transición energética, es decir, cambiar un sistema basado en que obtenemos la energía de sistemas que producen gases de efecto invernadero a otros que no lo produzcan. Y eso lo conseguimos a través de electrificar la economía. En vez de obtener energía a través de quemar petróleo, pues lo hacemos a través de consumir electricidad, y esa electricidad que sea producida a través de energías renovables. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ciertas energías renovables, pues como la solar o la eólica, que no son gestionables. Tenemos que producir la energía cuando tenemos
recurso. Obviamente generamos fotovoltaica y cuando hay sol. Y para ello tenemos que poder complementar esos sistemas con otros de almacenamiento que nos permitan acumular exceso de energía generada durante el día, por ejemplo, fotovoltaica, y trasladarlo a las horas de noche cuando hay más consumo. Por ejemplo, mediante centrales hidroeléctricas de bombeo, que lo que hacen es, cuando hay mucha generación fotovoltaica durante el día, bombean el agua, la acumulan en unos depósitos elevados, de manera que estamos creando una batería energética, y por la noche, cuando aumenta el consumo de energía, utilizamos ese agua acumulada para turbinar y obtener electricidad. Claro, esa gestión que comenta Manuel, Luis, es muy relevante, ¿no? Esa gestión es muy relevante. Manuel nos ha explicado muy bien también cómo esa gestión afecta a la producción. La producción ha sido el centro, ¿no?, de todas las conversaciones sobre eficiencia durante muchísimo tiempo, y ahora se trasciende la producción. La producción es una parte importante y siempre lo será esencial del sistema energético, pero otra parte importantísima es el consumo, y otra parte importantísima es que la tecnología también avanzada afecta a cómo podemos estar confortables en nuestros edificios, cómo podemos no afectar al cambio climático, cómo podemos mejorar las condiciones de salud humana en las ciudades y cómo podemos reducir el impacto sobre los ecosistemas que nos rodean. Y todo eso tiene una componente que está al otro lado de la producción, es el consumidor. El consumidor, su casa y sus sistemas. Y entre los dos, entre la producción y el consumidor, están los medios de intercambio, los medios de distribución, los medios de almacenamiento. Todos los que queremos gestionar bien un recurso, tenemos almacenamiento para hacerlo. Información, comida, recursos económicos en diferentes formas, ¿no? Y una de las claves de la gestión del intercambio y la distribución entre un medio eficiente de consumo y un medio eficiente de producción es tener estructurado de manera adecuada el almacenamiento y la gestión. Y obviamente, el almacenamiento más inmediato es el que podemos hacer en la masa de nuestros edificios o en el subsuelo de nuestras ciudades, que son medios de almacenamiento térmico. El matiz está en que todo aquello que se quema, todo combustible que se quema, genera una energía de alta intensidad, que todos conocemos, mucho calor, mucho frío, y que la mayoría de los recursos que están en nuestro medio y que podemos almacenar en nuestras casas, en nuestras estructuras y en el subsuelo, son de baja intensidad, son temperaturas moderadas. La tecnología ha permitido hoy climatizar los edificios con temperaturas moderadas, almacenar energía de temperatura moderada en el subsuelo o en el agua, o extraerla de las alcantarillas y aportársela a una red de distribución donde la gente no solo puede verter lo que le sobra o tomar lo que necesita de una manera absolutamente social y colectiva y distribuida, sino también puede incorporar todos esos recursos de baja temperatura que normalmente es difícil incorporar. Y cuando hoy se le pide a todo el mundo que transite de tecnologías que queman combustibles a tecnologías que transforman con electricidad y bajo consumo, ¿no?, las bombas de calor, la energía para utilizarla, el medio y la naturaleza de la energía son dos elementos fundamentales, y hoy todo eso que parece complejo y que en el fondo es completamente natural nos lleva a utilizar el gran recurso tecnológico que estamos viviendo, que es la tecnología de información y las comunicaciones, que es la que permite que los sistemas sean inteligentes, o, por aclararlo, que se gestionen de una manera razonable en torno a los cambios, al medio, a las actitudes de todo el entorno, etcétera, ¿no? Esa incorporación de capacidad de gestión, información y almacenamiento, complementaria a todas las mejoras tecnológicas de la producción y a todas las que ha habido durante muchos años para consumir energía de bajo rango en los edificios y climatizarlos, sistemas radiantes, sistemas acumulativos, bioclimatismo en las viviendas, buen aislamiento, etcétera. Las dos cosas juntas con la tecnología de información dan el campo de la verdadera revolución. Nada de esto, tú no puedes compartir si no gestionas la información de aquel con quien compartes y el medio de intercambio. Y eso es realmente lo que está suponiendo un potenciamiento exponencial del desarrollo no solo tecnológico, sino también lógico. La naturaleza, la lógica acompaña siempre al desarrollo tecnológico, y la lógica natural, que es la de la naturaleza, es pretecnológica. La lógica natural es el sentido común y se aplica antes de aplicar la tecnología. Me gustaría recuperar eso que comentabas, Luis, de los medios de almacenamiento. Al final, el almacenamiento es una pieza clave y quizá lo más complicado ahora. ¿Es el reto más importante que tenéis a medio o largo plazo? Yo trabajo desde hace mucho tiempo en ella, con tecnologías tradicionales, y yo diría que casi milenarias, ¿no? Porque la utilización de la masa de los edificios, ¿no?, para calentar o enfriar, y la utilización del subsuelo
ejemplo, para almacenar energía, tienen tradición romana, tienen tradición coreana de hace 3.000 años. Todos sabemos lo que es una gloria o una terma o un suelo radiante natural, etcétera, ¿no? El almacenamiento lo que permite, claro, y eso es tremendo, y lo sabe cualquiera que gestione en su casa la nevera o la despensa, es que cuando le sobran cosas las guarda y las utiliza cuando las necesita. Y eso le permite además una estrategia de aprovechar residuos que si no, pues no se pueden guardar y no se pueden utilizar. Entonces, efectivamente, Manuel nos ha apuntado a un almacenamiento eléctrico que es crítico también en los sistemas fotovoltaicos, pues porque mucha gente produce en momentos donde no usa y mucha producción necesita ser almacenada por momentos por nocturnos, por ejemplo, ¿no? Y es un tema crítico. Cuanto más intensa sea la energía y más alto el grado, más caro y más complejo es el almacenamiento. Pero la energía que corre por nuestras calles, la que nos da el sol, la que está en las alcantarillas porque la tiramos, la que emiten nuestras calderas como residuo, esas son energías que es muy fácil almacenar con procedimientos lógicos y tradicionales que hoy han tenido una potenciación a través de tecnologías como los plásticos en las tuberías de intercambio, las válvulas y los sistemas de gestión inteligente, etcétera, ¿no? Pero estamos, yo creo que, fíjate, la revolución es que a través de tecnologías de materiales y de producción, a través de tecnología de la información en la gestión, estamos recuperando cuestiones lógicas que estaban en la ecología y en los sistemas naturales y que estaban también en las tradiciones antiguas previas a la revolución tecnológica de los años de la posguerra, donde muchos de los elementos de sentido común que habían servido para preservar la energía distribuida, para que la gente tuviera un nivel de vida aceptable dentro de lo que es sus recursos energéticos, eso, después de la guerra, se renuncia a ello para que todos nos conectemos a redes de producción y seamos compradores de energía de producción centralizada. El retorno, que es muy corto plazo el que ha pasado, no llegamos a 100 años desde que el aire acondicionado se inventa y se implantan todos los rascacielos sin tener en cuenta el bioclimatismo, o se meten las casas, etcétera. Este corto recorrido está haciendo que haya una relectura de toda esta situación de pérdida del sentido común tradicional. Por un lado, la tradición de la arquitectura popular, la tradición de la gente que vivía con una economía de medios justa, que es lo que nos pasa ahora, y encima incorporamos para restaurarla una capacidad de gestión de información enorme, que incluye el que las cosas estén vinculadas a través de redes, Internet de las cosas, o incluyen el que podamos manejar tal cantidad de datos que podamos aproximarnos con menos a la lógica que un sistema natural tiene, que maneja muchísimos datos y es muy sensible a la hora de establecer escenarios variables de comportamiento para estar siempre en la cresta de la ola de ese flujo tan inestable que es la eficiencia, que cambia todo el rato, ¿no? Con la gente, con el clima, con el medio, ¿no? Y entonces nosotros surfeamos esa ola variable con sistemas de información inteligentes y recuperando el sentido común que perdimos porque lo vendimos, vamos, básicamente. Y en este contexto que es muy complejo, Manuel, ¿qué proyectos innovadores hay en ese sentido? ¿Por qué se han desarrollado soluciones de construcción que buscan la estética? Bueno, eso es un signo de madurez tecnológica, ¿no? Como decía inicialmente, hemos pasado de generación centralizada, grandes centrales de generación, a esa generación distribuida en viviendas, ¿no? En España, por ejemplo, hemos vivido un boom de todo lo que es la instalación en autoconsumos en viviendas, sobre todo a partir del año 2022, porque hubo unos cambios regulatorios y, por otro lado, una mejora muy importante en el precio del coste de las instalaciones, mejor dicho, ¿no? Y además, pues bueno, hubo una subida en el precio de la electricidad. Se popularizó muchísimo pues la típica vivienda unifamiliar en la que la gente empezó a poner los paneles. Sin embargo, es un signo de madurez el hecho de que la gente esté empezando a prestarle atención a la estética, ¿no? Cuando tú tienes una innovación tecnológica y la gente ya está dando por hecho esa función tecnológica y lo que estamos haciendo es prestar atención a la estética, significa que es una tecnología ya madura, ya todo el mundo da por hecho que esos paneles van a funcionar bien y se plantean soluciones nuevas para mejorar, en este caso, pues la integración edificatoria, ¿no? La integración arquitectónica. Están apareciendo diferentes tecnologías de paneles, por ejemplo, hay algunos que en lugar de ser el típico color azul oscuro, negro del propio panel, debido al color de la oblea de silicio, ¿de acuerdo? Lo que tienen es diferentes colores, pues por ejemplo color teja, color negro o gris parecido a las tejas de pizarra o multicolor, de manera que permite integrarse o mimetizarse con la cubierta de un edificio o integrarse en una fachada, de manera que se puede hacer juegos de colores, etcétera, ¿no? Se pueden utilizar también paneles translúcidos con dos tecnologías. Uno de ellos lo que se integra son las obleas
de célula fotovoltaica que precisamente son ligeramente translúcidas, es decir, dejan pasar la luz pero a la vez producen energía, y hay otras soluciones a través de vidrios laminados en las que tenemos 2 vidrios y entre esos 2 vidrios integramos unas ciertas células fotovoltaicas que dan cierto grado de opacidad y podemos elegir cuánta opacidad. Eso, por ejemplo, sirve para esos grandes edificios que tienen fachadas enormes de vidrio, que hay veces que el sol penetra demasiado y no son confortables porque hay demasiado calor, etcétera, y de esa manera conseguimos mejorar la suficiencia energética del edificio y además mejoramos la climatización del mismo, ¿no? Sistemas adicionales, pues por ejemplo también se pueden utilizar paneles ensolados como baldosas, pero que tienen la capacidad de producir energía eléctrica, y un poco en línea pues con el ámbito de nuestra profesión de la ingeniería de caminos, también en infraestructuras lineales, por ejemplo en carreteras, en ferrocarriles, se está planteando el uso de paneles fotovoltaicos en las zonas donde o bien son vías de rodadura o en las zonas de balasto, que es donde están apoyadas las vías del tren, para aprovechar esa superficie que estamos ocupando con la infraestructura para otro uso, que es el de la generación eléctrica. Estamos viendo esa integración a través de los colores, de esos paneles translúcidos, de esos suelos que nos cuentas. Por tanto, en las ciudades ya no solo se aprovecha el tejado, es lo que estamos viendo. ¿Dónde podemos ver esa integración de manera más clara? Hay muchísimos ejemplos hoy en día, ¿no? Por hacer un símil, podemos pensar que una edificación residencial o terciaria pues es similar a un cubo, ¿no? Un paralelepípedo que tiene 6 caras. La cara inferior es la de la cimentación, lo vamos a poder aprovechar obviamente para paneles, pero tenemos otras 5 caras. Hasta ahora hemos aprovechado básicamente la cara superior, la cubierta o el tejado, ¿no? Sin embargo, empezamos a utilizar las otras 4 caras de fachada, integrando paneles fotovoltaicos en distintas fachadas. Pues por ejemplo, un caso muy claro es el de los centros de datos, de los data center, que son devoradores de energía. Nunca van a conseguir ser autosuficientes, pero muchos de ellos ya están totalmente recubiertos de paneles fotovoltaicos para reducir su necesidad de energía del exterior. Otro caso muy claro, por ejemplo, es el de las superficies de aparcamiento de grandes centros comerciales o, por ejemplo, de grandes supermercados, ¿no? Que tienen grandes playas de aparcamiento que hoy en día se pueden utilizar para poner marquesinas, y en esas marquesinas colocamos unos paneles de manera que mantenemos una función precisamente de protección del vehículo, pues tanto solar como pues para llegar al coche y cargarlo y demás sin mojarnos, pero a la vez estamos aprovechando para generar electricidad. Estamos hablando de la energía fotovoltaica, pero Manuel, la eólica también tiene cabida en las ciudades, ¿verdad? Sí, efectivamente es un poquito la gran olvidada, porque en España tenemos una radiación solar muy potente, ¿no? Tenemos unas condiciones ambientales para generación fotovoltaica muy favorable, pero hay localizaciones que no es así, donde sin embargo sí que tienen gran capacidad de producción de energía eólica, ¿no? Pues por ejemplo hay sistemas de turbinas de eje vertical que se parecen un poco a los extractores que todos conocemos, que brillan un poco, que parecen como de aluminio en las cubiertas. Pues en lugar de ser simplemente un molinete que permite la salida pues de las ventilaciones del edificio, lo que hacen es aprovechar esa energía, porque al final los edificios son un obstáculo en el terreno, ¿no? Y en esos obstáculos se acelera el viento. Entonces podemos aprovechar esa energía para producir también energía eólica, no solamente fotovoltaica, claro. Fotovoltaica, eólica, y Luis, también podemos hablar de la geotermia en las infraestructuras, ¿verdad? Sí, absolutamente. El medio subterráneo es un medio muy desconocido. Igual que cualquiera de nosotros, cuando estamos al aire libre, nos sentimos interaccionando con el medio aéreo, el sol, el viento, la radiación, etcétera. Cuando estamos en un medio subterráneo, hemos tenido algunas experiencias de bajar a un parking en verano o de bajar a nuestra bodega en nuestra casa y darnos cuenta de que estamos interaccionando con otro medio, que es el subterráneo. Una de cuyos principales rasgos es que mantiene atemperado la temperatura del aire y del medio a lo largo del año, ¿no? Cuando nosotros en nuestras ciudades tenemos una dimensión importante de infraestructuras subterráneas, tenemos por debajo de las redes urbanas inteligentes, redes inteligentes de metro, de transportes, de túneles, de agua limpia, de agua residual y tal, en esas redes no solo estamos inyectando cantidades enormes de energía en el agua, los trenes del metro, los coches, sino que a su vez interaccionan con el terreno, y el terreno hace que esa energía se preserve de una manera estable durante mucho tiempo y por debajo de toda nuestra ciudad y de los posibles usuarios. Ese es el sentido de la geotermia. La geotermia es la interacción entre el terreno y medios estructurales que nosotros podemos utilizar como intercambiadores. Así
Así que, y eso pueden ser perforaciones verticales o puede ser, como estamos haciendo ahora en el Metro de Madrid, convertir una estación de metro en un intercambiador geotérmico para darle su energía a la estación de autobuses que hay encima, o sea, o a viviendas o a otro tipo de usuarios. Entonces, la geotermia tiene esa capacidad de intercambio, de la que hemos hablado en otros términos. El intercambio es un ámbito muy lógico de aprovechamiento, pero tiene otra más. Y es que es un medio de almacenamiento de otros recursos que puede haber por encima del terreno y que se pueden almacenar en el suelo estacionalmente para dotar a los edificios con un desfase temporal que pueden ser 3 semanas o 6 meses, ¿no? Has comentado el ejemplo del Metro de Madrid. Hay otro caso de éxito que es en Manresa, en la provincia de Barcelona, que ha conseguido combinar de manera innovadora esas fuentes renovables para calentar, por ejemplo, el agua de las piscinas municipales, ¿verdad? Claro, Manresa es una dimensión urbana, ¿no? Lo interesante de estos temas es que tocan todas las dimensiones, ¿no? Las dimensiones del territorio, las urbanas, las edificatorias, las individuales de la vivienda de cada uno y las de los equipos y la tecnología utilizada. Manresa es un caso de red urbana de baja temperatura. Una red de baja temperatura es per se un medio social de intercambio muy sencillo, y ese es su gran valor. Pero Manresa, por ejemplo, que unifica en un área rehabilitada, una especie de ecobarrio, en una zona industrial abandonada, en medio de una ciudad histórica, donde había una tradición industrial, y se convierte una fábrica en un edificio que se va a ceder a la universidad. Hay unas piscinas municipales muy potentes, porque un famoso waterpolista español, Manel Estiarte, es de Manresa, y entonces él generó una tradición enorme y hay unas grandes piscinas. Y ese hueco urbano destruido y recuperado se convierte en un parking, en un parque y en viviendas públicas y privadas. Y todos ellos se plantean en el plan urbanístico que puedan compartir recursos energéticos de baja temperatura. En Manresa, si yo sumo toda la energía que utilizan todos estos usuarios, la mitad se la pueden intercambiar entre ellos antes de tener que producirla. Prácticamente un 25%, como no coincide en el tiempo que la quieran utilizar, la pueden guardar en el subsuelo a través de geotermia y volver a utilizarla más tarde. Y ya estamos en un 75% de ahorro. Y para rematar el tema, Manresa es una ciudad que son colinas en torno a torrentes antiguos ríos que movían la energía de las fábricas y que ahora son subterráneos y que son redes de aguas residuales, y intercambiando con las redes de aguas residuales, la piscina y los usuarios de la red pueden agregarle todavía prácticamente un 15% más. En Manresa, prácticamente antes de producir un 10% de energía de la total necesaria, un 90% se la han intercambiado, la han almacenado o la han producido con medios renovables. Eso para las piscinas y para todos los usuarios, porque en el fondo lo que estamos haciendo es crear un mercadillo, como un mercadillo de barrio, ¿no?, de Tetuán, donde la gente deja las cosas que no tienen mucho valor intrínseco en sí mismas, pero que le valen a otro, y las puede utilizar, y por ese medio generalizado, tramado y fácil de intercambio, todo el mundo puede ir cubriendo sus necesidades mucho antes de tener que recurrir a medios de producción externos. Y eso es intrínsecamente sostenible, ¿no?, y intrínsecamente social. Y además reproducible, porque la trama de redes pequeñas se va reproduciendo como una red de redes que va ocupando de manera especializada y en función de los usuarios todo el espacio urbano y generando esta dinámica positiva, ¿no?, de ahorrar o no consumir antes de producir. Economía circular que además tiene los resultados con las cifras que hablan por sí solas. Luis, no sé, estamos comentando el ejemplo del Metro de Madrid, de Manresa con las piscinas municipales. ¿Qué otros ejemplos hay de construcciones que van en esta línea? Yo destacaría ciertos casos en los que precisamente hay veces que ni nos damos cuenta, ¿no?, ni percibimos que precisamente estamos integrando la fotovoltaica. Por ejemplo, hay muchas marquesinas, el Puerto Olímpico de Barcelona, que tienen ya integrada generación fotovoltaica con esos vidrios translúcidos, incluso que comentaba anteriormente, ¿no? En la famosa Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia hay una pasarela elevada que es la que da acceso al Museo de la Ciencia enfrente o al lado del Hemisféric. Todo ese solado se ha convertido en un solado fotovoltaico, de aprovechamiento fotovoltaico. Hay edificios protegidos que ya no es incompatible tener un edificio antiguo o protegido con integrar las soluciones innovadoras de generación fotovoltaica, como por ejemplo el Teatro Real de Madrid, que tiene la cubierta generación fotovoltaica,
el Ayuntamiento de Linares. Hay una serie de edificaciones, o por ejemplo a nivel internacional hay un edificio de aduanas muy conocido en Holanda que también han integrado soluciones fotovoltaicas. Quiero decir con esto que ya no tenemos que pensar solamente en unas instalaciones que puedan ser estructuras feas, llamativas por lo feas que son, sino que podemos buscar un montón de soluciones que integren en la propia fachada los centros de datos que hemos comentado. Incluso yo destacaría, por ejemplo, lo que son los edificios de las grandes empresas de generación eléctrica, Naturgy, Iberdrola, etcétera, ya tienen integrado en sus propias sedes esa generación eléctrica. Cuando ellos mismos lo están haciendo y ni siquiera lo percibimos, es porque es una solución perfectamente innovadora, pero a la vez integrable, ¿no? Desde luego estamos viendo muchos ejemplos, hay muchos más de estas ciudades que ya no solo consumen energía, como decíamos, sino que también pueden generarla, almacenarla y compartirla con otros usuarios, ¿verdad? Bueno, gracias a Luis de Pereda, socio director del Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico y de NERES y profesor invitado en varias universidades nacionales y extranjeras. Gracias por acompañarnos. Y Manuel Moral, CEO de Celmore Energy, profesor universitario de energías renovables y transición energética en la Universidad Europea y Estructuralia, y que forma parte del grupo de trabajo de colegiados de energía. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido por un placer. invitarnos.